Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias a todos los participantes y a los expositores. Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada organizada por la Fundación Karakachov y la Red de Mujeres Radicales y la Fundación Rojas también. Bueno, primero nos va a hablar Inés Hall. Mientras va ingresando gente, les voy a leer su abultado currículum. Ella es actualmente asesora técnica en Seguridad Social y Tercera Edad ad honorem de la Honorable Cámara de Diputados. No, ya no estoy más. Terminé en el 2016. Ah, bueno, estoy leyendo tu currículum. Fuiste No, entonces. a ver, poquito, nada más, experta en seguridad social y... Asesora en la legislatura de Río Negro, en varios privados, en la gerencia de asuntos jurídicos de ANSES, también en asesora de la Secretaría General de la ANSES durante la gestión 2003-2002, 2002-2001. Bueno, todo relacionado a la previsión social, especialista en previsión y seguridad social. Y bueno, nos va a hablar sobre la situación de la seguridad social en el estado de pandemia. La idea es, bueno, que puedan participar, que puedan hacer preguntas y tener intercambio con todos los participantes. Así que, bueno, si quieren hacer alguna pregunta o levantar la mano, lo escriben por el chat. Así que, Inés, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal a todos? Ante todo voy a agradecer a la Fundación Karakachov, a la Fundación Rojas, la presencia del doctor Casella, aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, Cachi. Y bueno, y a todos... Ah, Cachi, no te vi. Sí. Bueno, junto con Federico, en realidad vamos a ir hablando, yo voy a dar un pantallazo un poco de la situación actual de la seguridad social, sobre todo de la previsión social, la seguridad social es más abarcativa, y del estado de situación. Hace muy poco tiempo se presentó un informe que lo dio a conocer la Oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿En qué situación está la seguridad social o previsión, mejor dicho, a marzo del 2020? Primero voy a dar así un pantallazo. La Administración Nacional de la Seguridad Social, que es ANSES, que todos lo conocen, se crea a partir del año 91 por decreto y después se regulariza a través de la ley 24241, que es la ley que nos rige ahora a todos, y es el que brinda las prestaciones. En ese momento coexistía, obviamente, el sistema de reparto y el sistema de capitalización. Y en el año 2008, el sistema de reparto, el sistema de capitalización se retira y vuelve todo al ANSES. Hoy más o menos, de acuerdo a lo que tenemos, que a mí estos números me llamó muchísimo la atención, porque hoy tenemos más o menos 9.797.000 activos y 5.726.000 pasivos, o sea, beneficiarios jubilados. Estoy hablando del sistema contributivo. Hay una relación activo-pasivo hoy que es el 1,4%. ¿Qué significa? Que por 1,4% de activos a pasivos, la tasa de sustitución que se le llama, ¿cuántos activos por pasivo? La diferencia es poquitísima, es prácticamente desfinanciable. Los componentes, y esto es lo que a mí más me interesa, que son los componentes
Después va a hablar seguramente Federico de la movilidad, que se está hablando en este momento en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero algo que es importante, es los recursos de la seguridad social. ¿Cómo está compuesto los recursos de la seguridad social? En un estado normal, tendrían que ser todos los aportantes y contribuciones de todos los activos, esa recaudación va al sistema de los recursos de la seguridad social. Obviamente que hoy, con el 40% que tenemos de trabajadores informales, y con distintas políticas que se fueron aplicando a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el año 93-94, luego de la 24-241, para en ese momento decir que se le daba una inyección a la productividad, se bajaron los aportes patronales, y ahí empezamos, nunca se subieron los aportes patronales, por lo tanto, ahí empezamos a tener desfinanciación en el sistema. Y aparte, una de las cosas también que pasa, que ANSES, cuando fue creado únicamente para brindar la prestación de jubilaciones y pensiones, de asignaciones familiares devenido de la SUAF, desempleo, y ART lo maneja la Secretaría de Seguridad Social a través de la Superintendencia. Pero esos son los componentes básicos que tiene ANSES como prestadoras. ¿Qué pasa? Se han incorporado un montón de otros beneficios y prestaciones que brinda el ANSES, como por ejemplo el IFE ahora, la asignación universal por hijo, en fin, todos los planes, tarjeta argenta, créditos, donde nunca jamás ANSES fue prestadora de créditos, nunca trabajó como una financiera, y montones de otros beneficios que se están brindando desde ANSES. Por supuesto que todo eso sale de los recursos de la seguridad social. Y es importante saber que si no tenemos una buena financiación, que es lo más importante, ¿con qué se complementa la financiación en este momento? Con el IVA. El IVA es uno de los mayores componentes que tienen los recursos de la seguridad social. Y sabemos que es un impuesto regresivo. Algunos otros impuestos, pero no muchos. Y esto es lo que no da la posibilidad de que ANSES tenga una financiación para brindar los beneficios acordes a todos los jubilados y pensionados. También hay una erogación importante con respecto a las sentencias, porque al tener en este momento, se está pagando por cada jubilado. La prestación media de las jubilaciones son de 24, perdón, a marzo del 2020, según este presupuesto, se está pagando un promedio de 24.000 pesos, un promedio. Tenemos casi el 70 y pico % son jubilaciones mínimas. Tenemos más o menos un 12%, entre un 12 y un 15% de jubilaciones medias, y las jubilaciones especiales, donde en su momento fueron bastante criticadas, es una población muy chica, ya sea de servicio diplomático o servicio, o sea, Poder Judicial.
Después hay otros servicios especiales, por ejemplo, los docentes, por ejemplo, los aeronavegantes, hay otros regímenes. Pero el grueso es la cantidad de jubilados y pensionados que hay, que son las mínimas, y las medias, que más o menos que tienen un tope, creo que en este momento está a 110.000 pesos, si no me acuerdo, si mal, creo que más o menos está por ahí. Y bueno, ese es el gran problema para mí central. Yo creo que hay que trabajar como una propuesta seria, con una reforma tributaria, y en esa reforma tributaria determinar cuál va a ser el componente acompañando, inamovible, acompañando a este recurso de la seguridad social, que es aportes y contribuciones de los activos, más algún otro componente, hasta que se regularice con una buena política de Estado la incorporación de los trabajadores los trabajadores informales. El otro tema también muy importante es el tema del monotributo. El monotributo, yo recuerdo que cuando trabajamos en su momento, la creación era para los recursos de baja capacidad contributiva, y hoy en realidad está desvirtuado. Y yo creo que hay que modificar ese monotributo y hacer un muy buen proyecto. Otro tema también importante que se dio ahora hace poco, había muchos trabajadores que no estaban en condiciones de poderse jubilar por moratoria, porque la moratoria se había terminado. A ver un segundito. Se había terminado. ¿Qué pasó ahora en esta semana con esta amplia moratoria impositiva? Se incorporó la moratoria previsional. Las moratorias, mucha gente por ahí está disconforme con las moratorias, realmente es real, uno no puede estar constantemente con moratorias, pero en la historia de la seguridad social siempre existieron moratorias, desde el año 79, en el año 85, perdón, en el año 91, en el año 96, y así sucesivamente. Siempre se pensó, por ejemplo, la moratoria del año 79, seguramente algunos deben recordar, era una moratoria justamente de caja independiente, donde se daba la posibilidad a la gente por declaración jurada, obvio que en ese momento los requisitos de ley, porque era otra ley, no era la 24241, sino era la 18038, se le daba al aportante, a ese activo, con una declaración jurada, la posibilidad de ir pagando hasta llegar con sus requisitos de ley. Y los que estaban en condiciones de jubilarse, se jubilaban y le descontaban esa cuota en ese momento. Y eso siempre se fue dando. Después cambió la moratoria, en el año 86 fue diferente, y después en el 2005 se dio esa amplia moratoria, la mal llamada ama de casa, donde se incorporaron casi 2 millones y pico de personas. Son pocas hoy las personas que tienen los 30 años de aporte bajo relación de dependencia o autónomos, con pagos y aportes efectivos. Siempre, de una manera u otra, en la vida activa de cada uno de los aportantes tuvieron que incorporarse en una moratoria para poder completar. Muchas personas, empresas quebradas que han
fueron a buscar sus aportes, sus certificados, y se han encontrado que no le han hecho aportes, y es todo un incordio ir a la Inspección General de Justicia, a buscar al síndico de la empresa para que le firmen ese certificado. Bueno, en fin, son muy pocos los que no han llegado a tener hoy por hoy los aportes completos sin tener una moratoria en el momento. Cuando se creó la ley esa ómnibus de reparación histórica, ahí se había incorporado una extensión para las mujeres con respecto a esa moratoria que todavía sigue existiendo, creo que por 2 años más, pero los varones no. Los varones se le terminaron hace 1 año y medio, 2 años. No se pueden jubilar. Y hay muchos varones donde han tenido entre 20, 15, 16, 18 años y han perdido los derechos para poder tener una jubilación. Y han tenido que incorporarse a una PUAM, que es la pensión universal al adulto mayor, donde, por supuesto, es totalmente diferente una persona que ha trabajado por ahí con aportes por ahí diferentes a las mínimas, a los aportes mínimos, y haber tenido, si tenía la posibilidad de ingresar a una moratoria, poder tener una jubilación un poquito mejor. La PUAN es el 80% del haber mínimo. Con esta incorporación, tiene media sanción ahora, la moratoria, no sabemos cómo va a terminar, porque tiene que pasar ahora en debate y en comisión en el Senado, va a permitir esta población de estos varones, sobre todo, a poder regularizar para poder jubilarse. Pero también es importante que haya, con un corte, ¿no es verdad?, una moratoria para un grupo de este grupo de gente que tenga la posibilidad de incorporar a su vida regular de aportes. O sea, que puedan entrar en una moratoria, que se pongan al día con esos aportes, y que después tengan la posibilidad de seguir pagando esos aportes para poderse jubilar. Y esa es una manera de incorporar a los que en otro momento tuvieron esa posibilidad y que hoy no la tienen. Así que eso es un poco algo así en general y el paneo en general. Yo lo que quiero es que se arme un ida y vuelta con dudas, preguntas, porque de ahí va por ahí más enriquecido esta reunión. Así que muchísimas gracias. Gracias, Inés. Bueno, escuchamos al doctor Federico Despoiluis Naetri, medio complicado, quien también tiene una gran experiencia en el tema. Bueno, fue miembro del Poder Judicial de la Nación en el Juzgado de Derecho de Familia, Patrimonio y Ejecuciones, coordinador del área de dictámenes y procuración del área contencioso previsional de juicios contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, legislativo para su tratado y su tratamiento y aprobación. Participó del armado de pliegos y licitaciones y aperturas de las mismas. Fue director responsable de un equipo de más de 10 personas en el diseño de cohesión y fidelización del equipo, que ha hecho de la administración sea en la actualidad un organismo de trabajo efectivo. Bueno, es también docente, profesor en Ciencias Superior, título de la UTN, y bueno, nos va a hablar sobre la situación actual desde el punto de vista jurídico y jurisprudencial de la seguridad social, así que bueno, te escuchamos, Federico. Bueno, primero, muchas gracias a la Fundación Rojas y por habernos invitado y darnos este lugar, igual que a la Fundación Carcacho, por habernos invitado y poder hablar sobre este tema tan interesante como es la seguridad
social. Yo siempre hago un comentario bastante racional y básico en materia de lo que es el derecho. Esto lo hago cuando doy clases en la Facultad de Derecho, y le explico a todos los alumnos de que la seguridad social es un concepto transversal que abarca toda nuestra vida. Ninguno de nosotros seguramente le da la relevancia y la importancia que tiene la seguridad social porque la considera un tema dentro de la vida cotidiana. Es decir, nosotros nacemos y hay asignaciones familiares, después empezamos a trabajar y estamos cualificados, hacemos aportes, hacemos contribuciones, no somos monotributistas, responsables inscriptos. Después pasamos por otras vicisitudes en la vida, como puede ser el desempleo, y todo esto nos va llevando obligatoriamente a tomar la seguridad social como algo lógico y algo permanente en nuestra vida, como nuestro nombre, como nuestro apellido, que son los derechos básicos dentro de lo que es el derecho civil, el derecho a tener un nombre, un apellido, son derechos parte de la humanidad. Y obviamente cuando ya llega la etapa final, tenemos la jubilación y, bueno, la causa habiente, los derechos habientes tendrán la pensión. Es decir, que la seguridad social abarca todo el sistema en materia de derecho en nuestra vida. Desgraciadamente la seguridad social a veces no es considerada como una parte esencial del derecho, sino que se la ve como una rama del derecho laboral, en donde hablamos sobre las cuestiones de los activos y cómo pasamos después a la pasividad. Y en esa pasividad estaría específicamente la seguridad social. Bueno, esto obviamente no es así. Estamos dentro de todo este ámbito y de este abanico del sistema previsional, que erróneamente se le dice previsional, porque previsional tiene que ver con la previsión a futuro de lo que es la jubilación. Después el resto es seguridad social pura. La seguridad social en nuestro país, el primer tema, yo lo que voy a hablar más que nada es sobre cómo, no voy a hablar de la parte histórica, esto que no tiene mucho sentido, pero sí algunos temas importantes. Uno de los temas que hoy se está discutiendo en forma permanente es el tema de la movilidad. ¿Qué pasa con la movilidad? ¿Cómo va a salir la movilidad? La movilidad es un derecho. Estas son todas las interrogantes que comúnmente, y otras miles más que tenemos los que hacemos seguridad social, y que tratamos de darle una solución práctica a estos conceptos teóricos, ¿no? Porque acá el problema que tenemos en la seguridad social es que tratamos mucho la teoría y después cuando tenemos que volcarnos a la práctica sobre estos temas, empieza a haber agua. Por ejemplo, la movilidad es un tema clásico, que en la teoría, sí, el artículo 14 bis, inciso tercero, reforma de 1957, es un derecho que tienen los jubilados, pero ¿qué tipo de derecho es el que tienen los jubilados a la movilidad? Es un derecho a una expectativa a la movilidad, no es un derecho que se adquiere y tiene derecho a esta movilidad en forma permanente. Este es el primer collo que encontramos en el sistema de la seguridad social y en lo que es la movilidad. Si un jubilado tuviera un derecho adquirido a la movilidad, un derecho adquirido en cuanto al monto de la movilidad, no estaríamos discutiendo estas movilidades que tenemos periódicamente. Se buscaría un índice relativamente satisfactorio y se le pagaría al jubilado con relación a este índice en forma permanente. Como no hay un derecho adquirido al monto de la movilidad, que esta es una teoría desarrollada también por un jurista muy importante en materia de derecho, que es el doctor García Rapp, no hay en cuanto al monto, sino que está con respecto al estatus o al concepto de ser un jubilado. Entonces, este concepto de ser jubilado me da derecho a la movilidad, pero no al monto. Y este cambio, este rodamiento que tenemos en función a la seguridad social y a la movilidad, nos lleva a este concepto de que yo cada 4 años puedo modificar la movilidad como se me antoje. Este es el problema que está atravesando nuestro país. Hasta ahora la discusión sobre la movilidad era una discusión relativamente tenue, porque lo que se decía era, bueno, ¿qué índice utilizo? ¿Qué índice no utilizo? ¿Qué reconozco con respecto al jubilado? ¿Qué es lo que hay que darle? Obviamente que cualquiera de nosotros, dentro de lo que es los principios del derecho de la seguridad social, donde tenemos la solidaridad intergeneracional, la universalidad, vamos a considerar de que al jubilado hay que darle la mejor movilidad que tengamos, además de lo que son estos nuevos conceptos adquiridos actualmente, como la progresión y la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué tipo de movilidad le tendríamos que dar? Una que al beneficiario le resulte práctica y útil en su vida cotidiana. Yo había recortado hace ya muchos años un artículo de un jurista también muy conocido en materia de seguridad social, que es el doctor Paganini, que nos está acompañando también,
Y él decía en estos conceptos de la seguridad social que él compartía que la remuneración tenía que ser los índices más lógicos en materia de seguridad social. Esto no hay nadie que lo discuta. Obviamente que la remuneración debería ser tomado como el índice esencial y fundamental para poder otorgar una movilidad permanente y que no se tendría que ir cambiando periódicamente. Esto es la realidad. Yo no creo que haya discusión sobre esto en materia de derecho. Sin embargo, también hay que reconocer de que el tiempo ha ido cambiando estos conceptos de índice. Yo estuve, por una cuestión de trabajo, estuve estudiando un poco cómo se desarrolló económicamente la Argentina desde 1983, lo que vuelve la democracia, hasta actualmente, como estamos, ¿no? Y lo que encontré es que Argentina ha tenido un proceso inflacionario altísimo en todo este periodo también. Es decir, que Argentina, además de tener la remuneración como parte de este concepto de la seguridad social, ha tenido problemas con la inflación. Salvo durante 9 años, que fue el famoso periodo del menemismo, la Argentina después ha sufrido siempre colapsos inflacionarios. Entonces uno dice, bueno, ¿tendría que ser parte de este índice la inflación? Bueno, esto es un tema que habría que plantearse también, si durante tanto tiempo ha habido determinadas características que han perjudicado o no la situación económica de un país, esto se debería volcar también a lo que es un índice de movilidad. Otro índice que también es muy reconocido y que también obviamente es muy importante es el índice de la recaudación. El índice de la recaudación fue el utilizado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El índice de la movilidad, de la inflación, fue utilizado por el gobierno de Mauricio Macri. Estoy hablando más o menos de los mismos índices, con después características de RIPTE proporcionales para poder cubrir la contingencia y no tener un índice único. Hasta ahora siempre se utilizaban más índices unificados, esto se dividió y empezó a utilizarse distintos índices. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver de que ya, no sé si un solo índice va a cubrir toda la necesidad de un beneficiario. Es probable que cuando nosotros tengamos que iniciar algún tipo de conversación o resolver sobre la movilidad, también tenemos que considerar de que la movilidad no puede ser un tema de discusión de gobierno, debe ser un tema de discusión del Estado. Y si es un tema estatal, no gubernamental, no puede ser que cada vez que cambie el gobierno genere un cambio en la movilidad. Esto es lo que estamos padeciendo nosotros en los últimos años. Asumió Mauricio Macri, el gobierno, ¿no?, de Mauricio Macri, cambia los índices de movilidad. Asume el nuevo gobierno de Fernández y cambia los índices de movilidad. O sea, lo suspende. Esta suspensión también es una mentira, no hay una suspensión, hay una derogación tácita, en donde ya sabemos de que la movilidad que teníamos anteriormente no se va a implementar nunca más. O sea, que esta suspensión de los 180 días, prorrogado por 180 días más, es simplemente un tema fáctico, en donde ya cuando nosotros empecemos el año que viene a ver la movilidad, tendrá que analizarse con este nuevo índice. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar en lo que es la movilidad, yo creo que es una situación muy compleja, no es un tema simple, un tema de fácil disponibilidad para el jubilado, porque el jubilado sabemos que es una persona pasiva, que justamente por esta condición de pasividad no tiene la posibilidad de volver a ser contratado o insertarse nuevamente en el ámbito laboral. Si bien puede ser un contratado vuelto a la actividad, está dentro de estas posibilidades en la 24241, es muy difícil que una mujer de 60, 65 años y un hombre de la misma edad vuelva a trabajar en las condiciones en las que estaba a los 40 o a los 30 años. Entonces, su situación es una situación, como lo dice el fallo García, que es uno de los más importantes de los últimos años, es una situación de vulnerabilidad. Y la Corte ha dicho en este tema de que no es solamente vulnerable el jubilado que gana poca plata o el de la mínima, todos son vulnerables, con lo cual amplió este concepto de vulnerabilidad para todos los beneficiarios. Tema importante, porque hasta ahora parecía que había un solo sector de vulnerabilidad y aparentemente le ha dado este concepto en forma más masiva al jubilado. En esto, obviamente, lo último que ha salido es un fallo muy reconocido, que salió en todos los diarios, es un fallo de Salta, la Justicia Federal de Salta, que se llama fallo Caliba, que obviamente el juez le otorga un criterio de movilidad distinto al que nosotros estamos viviendo.
Yo les estoy hablando de distintos tipos de movilidad que se podrían replantear en materia de seguridad social, y Caliba genera un nuevo índice de movilidad, que dice que es similar al de la ley de alquileres, que utiliza un porcentaje de inflación, 50 de inflación y 50 de RIT. O sea, un nuevo índice de movilidad utiliza, con otro tipo de características. O sea que ya empieza, que es un índice que no viene de la seguridad social, sino que viene del derecho civil, del derecho civil que tiene que ver con el tema de la contratación de alquileres. Entonces, empezamos ya a mezclar todo en la seguridad social, que esto también es peligroso. Porque cuando ya la seguridad social no queda muy bien claro cuál es el índice y por qué estamos utilizando, y la justicia empieza a generar índices, no nos olvidemos que un índice generado por la justicia fue Badaro, es un índice generado por la justicia también, no queda claro cuál es la función que tiene la justicia y la función que tiene el Estado y el legislativo. Lo lógico que es en materia de derecho de la seguridad social, que sea el Congreso el que elabore los índices previsionales. Esto es lo lógico. No hay una prohibición a que lo haga el Poder Ejecutivo. No es lo racional, desgraciadamente, y esto es una cosa que lo hemos pedido nosotros en materia de incorporar a las próximas leyes de derecho a la movilidad y de la movilidad, es que se revise este concepto de que el Poder Ejecutivo puede intervenir en forma permanente en materia de darle o no, o utilizar una movilidad por decreto de necesidad de urgencia. Lo decreto de necesidad de urgencia, me parece que no estábamos en necesidad de urgencia en diciembre del 2019 para generar este cambio rotundo en materia de movilidad. Yo creo que se podría haber mantenido la movilidad anterior, y en el interín, si se quería cambiar por una cuestión técnica o táctica, se podría haber hecho, pero no suspendiéndola en forma definitiva. Esto obviamente, desde mi punto de vista, tendría que ya estar plasmado en alguna ley para que no sea atribución del Congreso tomar determinadas atribuciones que no le corresponden. Para mí esto es un exceso en materia de atribución del Congreso, ya que hay cuestiones vedadas por parte de la Constitución Nacional hacia el Poder Ejecutivo, como por ejemplo en materia de derecho penal, en materia de derecho tributario y en materia de derecho electoral. Tiene vedado totalmente el Poder Ejecutivo, ni siquiera a través de decretos de necesidad de urgencia, intervenir en estas cuestiones. Yo creo que la seguridad social, y específicamente en materia de índices de movilidad, no debería ser el Poder Ejecutivo el que intervenga, debería ser el Congreso. Como interviene el Poder Ejecutivo, y como el ANSES es parte de este Poder Ejecutivo, pues Administración Nacional, termina después el Judicial resolviendo estas cuestiones. Es decir, que nosotros tenemos que utilizar toda la gama del poder legislativo, ejecutivo y judicial para resolver las cuestiones de derecho, lo cual me parece que es un impedimento para el jubilado que no tiene acceso a la justicia, porque tiene que pagarle a un abogado para poder hacerlo, y por otro lado, un inconveniente bastante grande desde el punto de vista de la edad, porque debe aguantar un juicio de 7, 8, hasta 10 años para poder obtener una resolución favorable. Así que yo creo que la movilidad debe ser un tema esencial en esto, justamente para que se evite este constante manoseo del jubilado en función a los derechos que él tiene, que ya son reconocidos de manera universal por el Tratado de la OIT 102, incorporado a la Constitución Nacional, con rango de jerarquía, y que después cuando vamos a la práctica vemos de que esto no se cumple. Yo no me gusta hablar de tratados y de derecho tan ampliamente, porque sé que no todo el mundo es abogado, pero quiero que también se pongan en el contexto de que esto existe. Porque como nunca nos informan sobre estos temas, parece como que estamos hablando de algo que no existe. Y esto es parte del derecho, y parte de los derechos que están reconocidos para los beneficiarios. Bueno, ya tenemos también otro tema importante, que es esto, que es obviamente el Poder Judicial. El Poder Judicial va a sufrir una reforma significativa, especialmente a pesar de que no lo tomemos nosotros de una forma relevante desde el punto de vista de la seguridad social, los juzgados federales que quieren modificar supuestamente, también son parte de la seguridad social. La seguridad social son juzgados federales, es decir que son parte de esta modificación que se quiere hacer de la justicia federal. Algo podría llegar a modificarse en materia de este derecho, crear nuevos juzgados, crear distintas jurisdicciones. No está todavía muy bien claro, pero obviamente si hay un cambio en materia del Poder Judicial, también podría tocar a lo que es el tema de la seguridad social. Que hoy sabemos que los juzgados específicamente federales están en Capital Federal y después tenemos secretarías designadas en algunos juzgados federales que tratan el tema de la seguridad social. Obviamente la intención, espero que sea, ampliar
juzgados, ampliar la necesidad que hay de justicia y de tramitación rápida, efectiva, y no entorpecer más el derecho, lo cual sería catastrófico. Después tenemos, obviamente, un Poder Judicial que también hay que aclarar que está parado, está en movimiento interno o desde su casa, home office, pero no hay forma de incorporar nuevos expedientes, solicitar, salvo algunas cuestiones específicas, pero por ejemplo en Seguridad Social tenemos un parate absoluto, al punto tal de que para iniciar un trámite jubilatorio ante ANSES, debemos plantear en muchos casos un amparo en la justicia para que ANSES nos otorgue el turno. Es decir, de que esto es también un tema bastante que tendrá que empezar a solucionarse, porque esta pandemia calculo que seguirá durante un año más, o lo que dure, mientras no haya una cura o una vacuna. Nosotros no podemos seguir en esta situación de crisis que se está generando periódicamente. El ANSES aprovecha también esto, todavía que estamos hablando de dos poderes que los tenemos bastante limitados en el ámbito administrativo. El Poder Judicial, trabajando en un porcentaje muy bajo, especialmente en Capital Federal, y pues, la provincia de Buenos Aires, y el ANSES también en esta situación. O sea, tenemos el Poder Ejecutivo trabajando a media máquina y el Poder Judicial trabajando a media máquina. De los tres poderes tenemos dos en una situación bastante precaria, lo cual es también complicado. Y ANSES, si bien hay provincias, y nosotros tenemos contacto con estas provincias que nos dicen de que están trabajando bien, de que no tienen ningún inconveniente, de que ya empiezan a entrar en el ritmo habitual que había, nosotros vemos en lo que se denominó ahora el AMBA y lo que es la provincia de Buenos Aires, de que esto no está ocurriendo en forma masiva. Los jubilados tienen que pedir un turno para que venga un administrativo de ANSES a su casa a firmarle un poder o tomarle el expediente, lo cual en esta situación de inseguridad también es bastante irrisorio, ¿no? Abren la puerta, si se disfrazan de policía, de cartero, también pueden entrar disfrazados de empleados administrativos. Yo creo que no tiene mucho sentido. Después está también algunos temas obviamente importantes, como es hacia dónde uno puede apuntar con respecto a la seguridad social, cuál es el objetivo de la seguridad social. Yo creo que nosotros tenemos la obligación, por un concepto de solidaridad intergeneracional que tiene el sistema, de generar la mayor cantidad de trabajadores activos. Yo creo que lo que estoy diciendo es una obviedad. Pero el sistema, tal cual lo decía Inés, está colapsado, no llegó a la crisis, está colapsado, pero el colapso se resuelve fácilmente, se resuelve con activos. Si nosotros empezamos a sumar activos, esto empieza a equilibrar la balanza entre el activo y el pasivo y empezamos a tener un promedio lógico de personas que empiezan a hacer aportes y contribuciones. Lo que pasa es que también tenemos un sistema de contratación bastante empobrecido, como es el monotributo, en donde tenemos cada vez 2, 3 millones de monotributistas con un aporte ínfimo al sistema que también perjudica. Y hoy, no solamente el privado, sino que el Estado también se ha ocupado de darle al trabajador este contrato de monotributo como forma de iniciación de su vida laboral. Es decir, la primera parte de tu trabajo, sea lo que sería la probatoria, la primera parte del inicio es un contrato. Después vemos cómo te sigo tomando. Esto tampoco tendría que ser lo esencial y la forma de trabajo. Esto es otro problema que también se está generando. O sea que la falta de activos, la falta de personas que hagan aportes y contribuciones, la gente que se incorpora al sistema está cualificado, pero está con un quit con respecto al monotributo, ni hablar del monotributo social, pero el monotributo, o porque el responsable inscrito no quiere nadie por el excedente que hay de lo que es el tema de ganancia y lo que es el tema del IVA, genera obviamente esta imposibilidad de que el Estado tenga recaudación. Piensen de que una persona que paga el monotributo, en su vida laboral, el cálculo que se hace más o menos es que en su vida laboral tiene cubierto de 5 a 10 años de jubilación. O sea que tendríamos que reducir su expectativa de vida a estos años. Si supera estos años, que Dios lo ayude. Esto no lo podemos hacer. Es decir, tenemos que cubrirlo periódicamente. Es decir que o habrá que aumentar estos impuestos al trabajo, o tendrá que hacerse algún tipo de posibilidad de que las personas accedan a un trabajo mucho más importante y mucho más digno. Esto es lo que obviamente no está ocurriendo periódicamente en nuestro país. Entonces, todas estas cuestiones nos van llevando a qué es lo que está pasando con la seguridad social en nuestro país.
La seguridad social yo creo que está en vías de cambiar la visión que ha tenido durante muchos años. Es un sistema que ha sufrido modificaciones innecesarias, hasta impropias desde el punto de vista constitucional. Solamente analizar la Constitución Nacional, habla el artículo 14 bis, dice de que es el Estado el que provee los beneficios de la seguridad social. Estas son las primeras palabras que establece este artículo. Sin embargo, en 1994 modificamos esto y le dijimos a unas compañías de seguros: señores, ustedes van a tener los beneficios de la seguridad social. Esto también genera una imprevisión, porque la gente empezó a pagar el sistema de capitalización, porque era casi compulsivo, y nos llevó a que en el año 2008 nos dijeran: señores, damos de baja el sistema de capitalización y volvemos al Estado. Un Estado, a ver, un sistema previsional que se ha vuelto imprevisible, que yo aporté a un lugar, después me sacan de este lugar, me ponen en otro lugar, a pesar de que obviamente todos estamos de acuerdo de que el sistema previsional debe ser público, eso no está en discusión. Pero yo creo que estos cambios se hacen a un sistema que no tiene la previsión necesaria con respecto al futuro, ¿no? Porque estamos hablando de gente que aporta y contribuye hoy, que tiene 30 años, porque cree que se va a jubilar a los 60, 65 años con un haber digno. Y resulta de que estas personas, que yo solamente les pregunto a cualquiera de ustedes que aportó en la década del 80 y el 90, si fue el mismo aporte al que se hace hoy. Aportaron en australes, aportaron en pesos ley, aportaron en pesos dólares, han aportado en distintos tipos de moneda. Esto también genera un inconveniente en la liquidación posterior de la jubilación. O sea, todo influye en el sistema previsional. La economía, las moratorias, la inclusión, todo influye en la seguridad social. Yo no estoy en desacuerdo con la inclusión y con la incorporación de la mayor cantidad de personas al sistema, siempre que se plantee un financiamiento lógico y racional para poder cubrirlos. Sin financiamiento, incorporar a todo el mundo, solamente por el hecho de decir la seguridad social debe ser estatal y debe ser social, es un problema porque en algún momento no vamos a poder cubrirla de la forma en que queremos cubrirla. Lo lógico es cubrir a todos los que podamos de la mejor manera posible y con los saberes que le corresponde de acuerdo a los aportes y las contribuciones que han hecho durante todo este tiempo. Si no, estaríamos dando la prestación básica universal, sería lo más fácil, démosle prestación básica universal a todo el mundo y listo. Me parece que lo lógico tiene que ver con darle, obviamente, a cada uno un poco lo que le va correspondiendo. De todas las cosas que últimamente hemos visto, también Inés lo ha comentado, es el tema de ANSES Banco. ANSES se ha transformado en una financiera, en un banco estatal que provee todo tipo de cobertura. Gracias a Dios, yo escuché esta semana de que el plan Procrear, que están por lanzar nuevamente, lo va a tomar en la Secretaría de Desarrollo Social y aparentemente no sería parte de ANSES. Esperemos que tampoco los fondos después vayan para ANSES. Es decir, que la seguridad social tiene una cobertura integral, debe tener una cobertura integral, debe estar, se formó obviamente para beneficiar a todas las personas del sistema, por algo se le dice beneficiario, se le dice cobertura, se le dice contingencia, porque estos son cambios que tenemos en la vida y que deben, obviamente, el Estado debe hacerse cargo de estos cambios en función a los derechos que nosotros, y las obligaciones que hemos tenido nosotros para poder adquirir estos derechos. Obviamente de que la situación va cambiando, esperemos a fin de año cuál es la visión que va a haber sobre la movilidad. Aparentemente va a haber una movilidad, hay un criterio de una movilidad que no va a ser con un índice inflacionario, sino que va a tener otros tipos de índices que van a ser mucho más necesarios para lo que hoy el gobierno necesita recaudar y necesita pagar. Y esto obviamente esperemos de que sea revisado, no nos lleve nuevamente a una acción judicial permanente. Yo, a pesar de que soy abogado y me dedico a litigar contra el Estado, padezco a los beneficiarios que no llegan a cobrar los beneficios por una cuestión de 8 o 9 años de juicio, y creo que esto es un tema que también se tiene que revisar. Esperemos de que todo esto que fuimos hablando en forma concatenada, la justicia, la administración, el Estado, nos lleven a que el sistema de la seguridad social, que además es un sistema abarcativo, sea funcional, porque tiene que tener un criterio de funcionabilidad. No podemos considerar que el Estado no debe ser un sistema solamente burocrático, debe tener funcionabilidad, porque dentro de esta funcionabilidad están los derechos nuestros como personas. Muchísimas gracias.
Gracias, Federico, clarísimo. Bueno, tenemos algunas preguntas, pero antes le voy a dar la palabra al doctor Casella. Cachi, ¿querés decir algo? ¿Qué te pareció la exposición? Agradezco la oportunidad de intervenir. Mis palabras deben ser de agradecimiento tanto a Inés como al doctor Federico, porque han sido muy claros, han puesto sobre la mesa uno de los dramas de la sociedad, porque su preocupación está orientada a la gente más desprotegida, a las que ya no están en condiciones de trabajar, y por lo tanto dependen del ingreso que el Estado les ofrece. El manejo de ese ingreso es el precio de la calidad de vida que deben alcanzar quienes son los presuntos beneficiarios. Y por lo tanto, toda preocupación es insuficiente. Como han dicho ambos expositores, la imprevisibilidad, el cambio de línea, las alternativas permanentes, las modificaciones permanentes del sistema confunden a la gente, la desilusionan con relación a la eficiencia del Estado, producen una decadencia en la fe del público en el sistema. Y por lo tanto, los riesgos que corremos con la manipulación del sistema son muy grandes. Por lo tanto, me parece que profundizar en el conocimiento, adquirir mayor conocimiento y difundirlo con claridad, como han hecho ustedes, es una misión que debe ser agradecida. Yo, en nombre de la Fundación Ricardo Rojas, en nombre de la Fundación Sergio Gagachov, pero fundamentalmente en nombre de todos los amigos que estamos participando de esta reunión, reitero mi agradecimiento a los expositores y les señalo que han sido muy claros y muy útiles para que tengamos la base de conocimiento que todos tenemos que tener sobre el sistema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero leo las preguntas que hay en el chat y después le doy la palabra a la gente que lo solicitó para hacerla verbalmente. Liliana Lagomarcino les pregunta, ¿qué pasa con la recaudación si AFIP no controla debidamente? Y pregunta si se debe regresar al ámbito de origen. Sería ideal eso. En el año 93, mediante un decreto, el decreto 507 del 93, se crea en el ámbito de gobierno la FIP. Y hasta ese momento la recaudación era propia de la Secretaría de Seguridad Social mediante la Dirección Nacional de Recaudación Previsional. Había un equipo especializado de inspectores y se llevaba muy profesionalmente justamente la inspección en aportes y contribuciones de todas las empresas y de todos los trabajadores. Cuando ya en el año 91, hasta el año 91, cuando una empresa no aportaba y el jubilado se acercaba con su certificado de aportes y veía que esa empresa no aportaba, el Estado se hacía cargo. A partir del año 91, el Estado no se hizo más cargo, se hizo cargo cada empleado. Entonces cada trabajador tenía que estar mirando, viendo si la empresa le estaba haciendo los aportes correspondientes. Y esa litigiosidad pasaba a ser el empleado, el trabajador, contra la empresa. Ahí es donde empezaron a aparecer algunas moratorias, donde, por ejemplo, el empleado veía que en sus aportes le faltaban aportes de esa empresa y por lo tanto no podían completar los requisitos de ley. En el año 93 pasa esto a integrar la FIP, todo lo que es el sistema de recaudación, que lo tenía la Secretaría, en el ámbito de la Secretaría de la Seguridad Social, pero al mismo tiempo ese traspaso pasó que todos los inspectores, casi el 80% de los inspectores fueron echados. Entonces quedó en manos de los inspectores impositivos, que pasó mucho tiempo para que pudieran capacitarse y poder hacer ese trabajo de policía del trabajo, de los aportes, y en realidad no se le dio bolilla durante mucho tiempo.
Hoy es algo más integral, pero vemos que no hay un buen control de fiscalización con respecto a los aportes y contribuciones por parte de las empresas. Eso también es parte de la deficiencia. Una de las ideas que tenemos es volver, sí o sí, esa recaudación en manos nuevamente de la seguridad social. Porque yo creo que tiene que ser como es el sistema, por ejemplo, del IPS, un sistema cerrado. Nosotros tenemos el poder de fiscalización, controlamos el sistema de recaudación y nosotros damos los beneficios. Yo creo que eso sería lo ideal. Gracias, Inés. Yo solamente para agregar una cosa a la recaudación, yo creo que la recaudación obviamente es fundamental en lo que es el sistema, estamos hablando para otorgar movilidad, ¿no? Es fundamental, es importantísimo. Totalmente. Pero la recaudación tiene que ser tomada desde un punto de vista serio. Si yo hoy doy recaudación y doy RITE, índice de salarios de los trabajadores activos, y la recaudación de este año fue pésima, entonces yo voy a tener una merma de la recaudación y yo sé que de esa manera voy a tener una movilidad baja. Lo mismo, a ver, pasó también con Macri. Macri dijo, voy a poner movilidad porque mi objetivo es voy a poner inflación porque mi objetivo va a ser bajar la inflación. Bueno, después no resultó, pero por lo menos al beneficiario le quedó una movilidad que tenía una relación proporcional entre lo que era la inflación y el RIPTE, porque si no, lo que nos queda es que ponemos cualquier índice y el que termina pagándolo es el beneficiario, que después no sabe cómo poder cumplimentar con esto. Entonces, la recaudación es importante, la recaudación hay que aclarar, no es la recaudación tributaria, es la recaudación en materia de seguridad social. Tampoco es cuando uno le dice por televisión, miren que la recaudación este mes subió a, qué sé yo, 30.000 millones de pesos. No, no es eso. Eso es la recaudación tributaria del país. Acá lo que tenemos que hablar es la recaudación en materia de seguridad social. Es decir, de estos 9 millones de activos que hacen aportes y contribuciones. La recaudación va a ser baja siempre. Entonces, para poder dar una buena... Yo estoy de acuerdo con la recaudación, pero ¿cuándo? Cuando hay una buena cantidad de activos. Si los activos son cada vez menos, la recaudación va a ser cada vez menos. Entonces tampoco es un índice medio capitalización. Si capitalización, ¿cómo era? Si ganaban, aumentaba la renta. Y si perdían, perdíamos la renta. El Estado no puede decirme a mí como jubilado que pierdo. Porque tengo un concepto de progresión en materia previsional. ¿Qué es la progresión? Que a mí no me pueden disminuir el haber jubilatorio. A mí no me pueden disminuir lo que yo estoy ganando. Esto tiene que ser siempre en función a una mejora, no en función a un estancamiento o una disminución. Por lo tanto, la recaudación es un buen índice, pero hay que estudiarlo si corresponde o no en la situación en la que vive Argentina. Bueno, gracias. Ahora Mónica Masquera les pregunta, el gobierno tiene que negociar ahora con el FMI que seguramente impondrá una reforma previsional. ¿Cómo creen ustedes que debería hacerse o qué no debería tocarse? Y no sabemos. En este momento, una de las grandes preocupaciones que tiene la gente, que se viene hablando por la expectativa de vida, es el aumento de la edad. No sé si acá en la Argentina se va a dar el promedio de vida, de expectativa de vida, bajamos nosotros con respecto al resto de la región. Antes la teníamos más alto, pero ahora, por ejemplo, Perú y Chile nos superó. Nosotros tenemos una expectativa de vida de 74 años, en promedio, estoy hablando siempre. Así que no sé si acá se va a dar el tema de el aumento de edad. Pero sí, es preocupante justamente lo que va a ganar el jubilado. Hoy un jubilado está ganando, de acuerdo al activo y de acuerdo al informe del presupuesto que hizo la Comisión de Presupuesto que hizo el Congreso, está ganando en un 38%.
de su haber en actividad. Yo me jubilé hace 4 años, yo me jubilé con el 46% de mi haber en actividad. Por supuesto, estoy en litigio porque estoy pidiendo un reajuste de haberes, como el 99% de las personas que se jubilan. Porque no llega a tener lo considerado por ley, porque se supone que nosotros cuando nos jubilamos tenemos que, deviene del activo, o sea, deviene de lo que nosotros aportamos al sistema. La nueva reforma, ¿cómo va a ser? Y no sabemos, no sabemos. Nos llama mucho la atención, por ejemplo, la renta básica universal, que habló Federico recién. No sabemos si nos va a llevar a un sistema asistencial en conjunto y después una pseudocapitalización controlada por el Estado. El que gane más va a tener posibilidad de un aporte. En realidad no sabemos. Sí es importante una reforma integral a la seguridad social, a la 24241, está lleno de cosas que ya no tiene que estar, porque eso se creó cuando existía el sistema de capitalización. Creo que se tiene que venir una reforma profunda, pero esa reforma profunda del sistema previsional tiene que venir acompañado con una ley laboral profunda y con un sistema tributario. Yo creo que se tiene que dar las tres. ¿Cómo será? No sabemos. Sí, otra de las cosas que sí, con Federico estuvimos charlando en un Zoom con un par de legisladores que están abocados a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, por ahí una unificación de todos los sistemas, porque ustedes saben que existen los sistemas provinciales, el IPS de la provincia de Buenos Aires, 13 cajas no transferidas al sistema nacional que no se transfirieron en el año entre 96 y 98 se fueron transfiriendo algunas cajas, y estas que habían quedado porque eran superhabitarias, hoy son deficitarias. ANSES asiste para que tengan el equilibrio, pero ¿qué pasa? Las cajas provinciales tienen un sistema de requisitos diferentes, tienen una movilidad más alta, los requisitos de edad son diferentes, por eso se hablaba de una armonización. Esto puede pasar. También las leyes especiales, las leyes, por ejemplo, la ley docente, la ley especial de científicos, y después las cajas profesionales. Yo creo que se va a apuntar a un sistema integral, con un solo sistema nacional. Pero no sabemos exactamente cómo se va a trabajar y cuál van a ser los pedidos del Fondo Monetario Internacional, que seguramente va a haber. No sé si quieres agregar algo vos, Federico. No, lo que dijiste al final, igual, obviamente, las cajas no transferidas tienen un sistema de coparticipación, por eso hoy el Estado les está también dando esta parte de plata. No es claro, que el Estado cubre sí. El déficit, también tienen un tema de coparticipación, pero yo creo que sí, ahí tocaste al final el tema que es donde yo creo que van a apuntar, es el tema de la unificación del sistema, es decir, eliminar las cajas profesionales, unificar el sistema provincial y obviamente revisar los regímenes especiales. Argentina es un país con muchos regímenes especiales y obviamente estos van a ser en algún momento revisados para ver, un docente se jubila con el 82% de su último sueldo, un científico igual, un docente universitario en idénticas condiciones, y así podemos hablar de un montón de gente que, obviamente, el Poder Judicial estaba en estas condiciones, ya fue reformado, las personas que trabajan en el ámbito de la Cancillería también fueron modificadas. Es decir, que yo calculo de que cambios va a haber. Ahora, estos cambios después hay que ver cómo los recepciona la gente, porque hay que ver si un docente que trabajó 20 años como aportando el sistema, le dicen, bueno, mirá, ahora te vamos a dar
2441, el régimen común. Yo calculo de que esto va a tener que ser trabajado y analizado. Tenemos el ejemplo de María Eugenia Vidal, modifica el estatuto de jubilación del Banco de la Provincia de Buenos Aires y ha generado una explosión total en materia de juicios, porque hay gente que estaba a punto de jubilarse o próxima a jubilarse y quedó con un prorrateo que obviamente lo perjudicó a lo que se jubilaban las personas 2 años antes. Entonces, va a ser un tema difícil. Es un tema muy difícil la reforma del derecho previsional porque se hace a futuro, pero se impacta rápidamente en la gente que está próxima a jubilarse. Gracias. Bueno, Elena nos pregunta, en este momento, ¿hasta cuántos años se pueden comprar? Y le voy a dar la palabra porque levantó la mano también. ¿Elena? Sí, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Elenita, ¿cómo va Formosa? Sin palabras. Yo les pregunto por lo siguiente, porque yo en realidad tengo mucho más años de lo que están ahí. Me jubilé hace 13 años. En su momento, yo no compré años, tenía excedente de aporte. Sin embargo, el que estaba a cargo de la contaduría en ese momento, de ANSES, me manda una nota diciendo de que me daban un monto X de jubilación, que era una maravilla en ese momento, y actualizado sería otra maravilla. Pero antes de los 30 días, me vuelve a reenviar una nota, me jubilaron con la mínima, por supuesto que en el acto inicié el juicio, y yo estoy con juicio hasta ahora, y sigo percibiendo la mínima. O sea, ¿de qué me sirvió aportar más de 33 años si hasta ahora sigo? Y ya, sinceramente, no sé si seguir protestando o no seguir protestando, porque al final te da bronca porque escucho todo lo que están diciendo, me parece bárbaro, pero yo la estoy padeciendo. Yo tengo la mínima con 13 años de jubilación sin tener una novedad al respecto. Fede. A ver, lo que pasa es que el tema del juicio, cuando hay un tema de juicio de reajuste de movilidad, desgraciadamente que tiene que intervenir acá es el profesional. Sí. Cuando hay problemas en a ver, 13 años es mucho tiempo para que un juicio no tenga una resolución satisfactoria, más en el ámbito provincial. No, perdón, yo soy jubilada nacional. No, es perfecto, pero el juicio de reajuste usted lo habrá hecho en Formosa seguramente. Sí, ¿No? sí. Bien, la justicia federal en las provincias es mucho más rápida que en Capital Federal. Capital Federal, la justicia tiene un embudo tan grande de causa, los 10 juzgados, que está colapsado, pero yo me contacto con gente de la provincia y lo que yo acá saco en 8 años, en la provincia salen 5. Entonces, me parece que tendría que hablar con el abogado para consultarle cuál es la situación, porque obviamente su expediente ya no pudo haber llegado, porque ya después del fallo blanco, la Corte ha dicho de que no toma más expedientes en materia de reajuste de haberes que toquen la movilidad Badaro, Elif, Sánchez, Monzó. Por lo tanto, como usted está dentro de estas 4 posibilidades de movilidad, no puede tener ningún tipo de acción a la Corte. Por lo tanto, tiene que estar resuelto en un plazo bastante rápido, prudencial. Va a tener que hablar con la abogada o con el abogado que lo esté manejando. Desgraciadamente, esto es lo habitual que escuchamos nosotros en materia previsional, que no le salió el juicio, que están tardando, pero no tiene que hablar con ella, porque si no, a ver, podemos asesorarla, yo no tengo problema en darle una mano y decirle cómo va el expediente, y después de última me pasa el número y yo le digo cómo va su expediente, pero más que eso no puedo hacer. La interveniente es otra colega, otra profesional, y no podemos intervenir todos en esto. Te agradezco igualmente, te agradezco mucho. Muchas gracias. Bueno, Maricel de Tucumán dice que, bueno, tiene clientes que están en mal estado de salud, le salieron sentencias que están en Buenos Aires para la liquidación, y pregunta si conocen alguna forma de acelerar la liquidación y pago.
La forma de acelerar el pago de la liquidación en materia de juicio de reajuste, ¿no está hablando? Sí. Salió en la sentencia. Bueno, a ver, la posibilidad que tenés es la resolución 56, que es demostrar que la persona está en un estado de enfermedad grave o tener más de 80 años. Estas son las dos posibilidades para acelerar en ANSES el procedimiento administrativo. La otra es mandar una carta documento al director ejecutivo de ANSES diciendo de que se lo intima por el 172 de la ley 24241, mal desempeño de la función pública. La tercera es iniciar un juicio de ejecución de sentencia. Te va a llevar a un nuevo juicio, pero bueno, son las tres posibilidades que tenés para cobrar el expediente. Vos ya tenés que tener formado el expediente 150 de liquidación. Si no tenés formado el expediente de liquidación 150, bueno, ya directamente inicia la ejecución. Bueno, Daniela pregunta, ¿cómo se podría organizar el sistema previsional para los trabajadores autónomos? ¿No creen que debería cobrar el haber en función a lo que abonan, ya que siempre van a ganar la mínima? Y bueno, y hace otra pregunta, el sistema no funciona si todo derecho hay que judicializarlo. Entonces, ¿qué pasa con los topes para cobrar que quieren poner y que pusieron algunas provincias como Córdoba y Entre Ríos? Bueno, lo contesto yo. Primero, el tema del autónomo, a ver, el autónomo es un tema bastante complejo. Si bien el autónomo llega a tener un aporte y una contribución mucho más alta. Hablamos del autónomo, no del monotributista. El monotributista es un contrato basura, para que quede claro qué tipo de contrato es. El monotributo llega a cobrar la mínima por una cuestión de generosidad por parte del Estado, porque si tuviéramos que ver la cobertura de aporte y contribución es baja, muy baja. En cambio el autónomo no, el autónomo ha hecho aportes. Lo que pasa es que el aporte del autónomo es un aporte limitado que tiene que ver no con no con lo que recauda, sino con las escalas que tiene cada módulo que tiene que terminar pagando como autónomo. Es decir, vos ganás mucha plata, pagás esto, ganás mucha plata, pagás esto. Bueno, pero esto después, ¿cómo se transforma o cómo se deriva a la seguridad social? Y se deriva en un aporte básico, que ¿por qué? Porque vos cubrís todo. Cubrís lo que es el tema impositivo, cubrís lo que es el tema de ganancias y cubrís lo que es el tema de la seguridad social. ¿Qué pasa? No te olvides de que esta cobertura de la seguridad social vos pagás el 27%, a diferencia de la relación de dependencia que paga el 11%, porque el otro 16% lo paga el empleador. Eso sería la contribución. El aporte lo hace el trabajador. A este caso lo hace en forma general uno solo, claro, pero esto se deriva al sistema de lo que es la parte contributiva de la seguridad social y el 11% solamente tuyo para eso, que es un promedio básico. Desgraciadamente va a cobrar siempre la mínima, salvo que haya estado en las categorías más altas durante los últimos 10 años. Medio difícil. Desgraciadamente, ¿cómo se tendría que solucionar esto? Aumentando la mínima de todos los aportes. Es decir, de que un autónomo tendría que pagar, en vez de 4.000, 5.000 pesos, tendría que pagar alrededor de 9.000, 10.000 pesos para poder jubilarse en forma coherente. Les doy un ejemplo así, descabellado puede ser, pero sería mucho más racional porque cubriría todo lo que es el tema de aporte y contribución. Daniela, ¿querés decir algo? ¿Aclarar algo? No, yo lo que... No, gracias al doctor. Bueno, fue claro. El tema es que entonces tendríamos que bajar los gastos fiscales, digamos, del Estado. Bueno, es esa cuestión de otras políticas, porque si tenemos que aumentar los aportes, nadie trabajaría en forma independiente. El problema es que el trabajo independiente es muy importante, porque si todos nos ponemos a analizar, en la Argentina hay mucho trabajo independiente. Lo que pasa es que como el sistema dio la oportunidad del monotributo, todos se volcaron al monotributo. A ver, el que no sobrepasa los 900.000 pesos, se queda en monotributo, agarrándose del monotributo. El monotributo es básico. Entonces, ¿cuánta gente aporta? Y cada vez tenemos menos gente que aporta al sistema. El monotributo baja mucho el aporte. Entonces, el autónomo que vos decís, el sistema sí es autónomo, monotributista, pero en definitiva, yo no he conocido muchos autónomos que hayan ganado mucha plata. Siempre están en un aporte muy básico, en un aporte muy ínfimo, en la mínima con suerte, y bueno, producto de que
no hay una explicación lógica de cómo aumentar, cómo mejorar la situación del autónomo para que esa contribución y ese aporte que haga, a ver, no lo quieren hacer o implica aumentar demasiado este aporte. Entonces, son dos, a ver, la consecuencia, la causa o la consecuencia va a ser dolorosa, entonces se evita. Y después vos hablabas sobre el tema de por qué se judicializa, y se judicializa porque el Estado necesita, yo creo que el Estado necesita la plata. Entonces, como necesita la plata, le conviene más que vos judicialices el expediente y te vayas a 13 años como la señora que estaba recién comentando, 10 años o 8 años. Entonces, debe ser el sistema, porque yo no entiendo por qué voy a liquidar con una tasa de sustitución del 46 o del 38%, cuando hoy tengo la obligación, por un fallo de la sala, y uno que va a salir de la Corte Suprema, de estar en el 70%. Pero bueno, y si ese 48%, 46%, 38% es parte de esta sustitución. O sea, yo puedo considerar que una persona que en los últimos 10 años ganó 100.000 pesos, 100.000 pesos en los últimos 10 años, se jubile con 46, ¿es sustitutivo de la actividad? ¿Es sustitutivo de lo que esta persona ganaba? ¿Podemos considerar que esto es sustitución? O sea, tengo que dejar todo, tengo que vender el auto, tengo que vender el departamento, ya como jubilado tengo que desprenderme de un montón de cosas porque ya no lo puedo mantener. O sea que no se cumple con este concepto de sustitución. No se sustituye, para mí, no se sustituye el haber jubilatorio al régimen del activo al pasivo. Esto no sustituye nunca. Y el tema de los topes, que vos después de acá comentabas, los topes están en nivel nacional y en nivel provincial. Todos tienen topes. Nosotros en lo que es el sistema federal de la seguridad social, el sistema 24-241, que es el régimen nacional, está topeado. Es decir, que te sacan por un tope y también te pagan después topeado. Y el tope está en 130.000 pesos por ahí. Ese es el haber máximo. Bueno, y te van a sacar también por tu monto, vos ganás 500.000 pesos, 200.000 pesos, te van a sacar por 130, 150. Y después te van a pagar esta plata. Esta es la forma en que se hace y se liquida el sistema previsional. Es la forma. Así básicamente, ¿no? Es mucho más complejo, pero me parece que hay que tratar de entenderlo. Julio, Timo, que quería hacer una pregunta. Y después Miriam. Julio. Buenas tardes a todos. Quería saber, yo alguna vez escuché que cuando nos pasaron de la jubilación privada a la estatal, se creó un fondo, creo que se llama el Fondo de Sustentabilidad, que primero bien no sé para qué se debería usar, y después cómo se usa, y ese fondo, en qué nos ayuda a los jubilados, o para qué sirve, si me pueden ampliar un poquito el tema del Fondo de Sustentabilidad. ¿Querés hablar vos o empiezo yo? Contestale vos porque es mi marido. Bueno, el fondo de garantía de sustentabilidad se crea con el sistema de la 24241 para poder tener una base que aumentara obviamente la posibilidad de pagar en un futuro las jubilaciones. Este fondo de garantía después empezó a mutar y se transformó en el Banco del Estado para cambiar papelitos. Claro, para cambiar la deuda que tenía en títulos y bonos del Estado. Obviamente, fue parte de lo que tenemos, al punto tal que el informe del Congreso nos dice que el 70% del fondo de garantía es papeles, como dice Inés, que son títulos del Estado. Es decir, que ya no sabemos cuánto es lo que hay. ¿Y después qué han hecho con el fondo? Bueno, mirá, tenemos un periodo que fue del 2003 al 2011, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se dio, en vez de a los jubilados, se le dio a todos los activos a través de préstamos y créditos para poder obtener cualquier tipo de necesidad. Pasaste de comprar una heladera a comprarte una casa con el Procrear o el Progresar, que era un sistema que tenían los chicos que estudiaban en las universidades, que en vez de tener la beca universitaria, le daban el plan Progresar. Que lo cual era muy cómico, porque los que damos clases en la facultad, el plan se llama Plan San Martín o Sarmiento, que es la beca que se le da a los alumnos universitarios, pero tienen que tener un promedio de 8. En cambio, el plan Progresar te daban la plata con el simple hecho de llevar un certificado que decía que estudiabas.
Es mucha la diferencia. ¿Qué pasa con esto? Y alguna plata vuelve y otra no vuelve. La plata que no vuelve, de los planes que no vuelve, se afecta obviamente al fondo de garantía. ¿En qué sirve esto del sistema previsional? De acuerdo una vez que estábamos hablando con Diego Bocio dijo que el fondo de garantía serviría para pagar los haberes jubilatorios de un mes del sistema. Pasado este mes no tendrían ningún tipo de forma de pago. Así que esto es un comentario que nos hizo él en una reunión que tuvimos, y dijimos, qué poco queda de estos 30.000 millones de dólares que supuestamente, vamos a decir que esto fue el famoso monto que adquirió el Estado con la recuperación del sistema previsional, pero bueno, no sabemos si son 30.000, 33.000 o nada, no sabemos qué. ¿En qué le sirve al jubilado? Y muy poco le han dado. Salvo, si querés que te diga qué le sirvió, no sé, la tarjeta Argenta. No sé qué decirle, Claro, porque tengo se que hablar de podría ver, crédito. claro, Tengo que hablar de crédito, porque desde el punto de vista previsional no ha servido porque no han pagado buenas jubilaciones, no ha habido nunca una buena... Nunca se utilizó para lo que es el sistema previsional en sí. Para mí se claro, utilizó toda la vida para otorgar claro, crédito. se podía haber utilizado, por ejemplo, para financiar la litigiosidad, por ejemplo, para todas las sentencias, que hay muchas sentencias, y sin embargo no se utilizó. Se utilizó justamente para cambiar por títulos públicos. Así que es así. Correcto. Gracias. No, bueno, por favor. gracias. Bueno, Miriam de Petris nos quiere comentar un hecho que le sucedió en ANSES hoy. Hola, ¿qué Miriam. tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Les quiero comentar que hace unas 2 horas más o menos recibí una llamada telefónica a mi celular y me dijeron que hablaban de la Casa Central de ANSES, que me llamaban para ver si ya me había inscrito en el IFE. Yo le dije que no, porque yo soy jubilada. Entonces me dijeron que el presidente había extendido este beneficio para todos los jubilados, debido a la extensión de la cuarentena. Entonces, bueno, le dije que es lo que precisaban para hacerme la inscripción. Me dijeron que le tenía que pasar mi número de DNI. Y entonces le dije que bueno, que yo iba a corroborar con ANSES de acá de Bedia, y que mañana llamaran que les iba a decir. Les iba a contestar. No, en realidad no. El IFE está implementado únicamente para los informales, y los que, inclusive los únicos que también que tienen el otro beneficio es la UH, pero y las categorías más bajas de monotributo. Así que no, eso es, no, ni contestes más tener lo que cuidado que haces. se te piden cuentas bancarias o alguna cosa Claro, así. No ojo pasen con información de ningún tipo porque el IFE, es más, la verdad que son despiadados, porque decirle esto a un jubilado es tomarlo, tomarle el pelo. Obviamente que el IFE no es para los beneficiarios del sistema previsional, es un beneficio para las personas que están dentro de lo que es el régimen de la actividad, así que no, para nada. Claro. No. Me imaginé que sería algo medio trucho, digamos, Sí, pero por supuesto que no le di ningún dato. Bien hecho, bien hecho porque pero es increíble, pero no. Sería bueno divulgarlo, porque por ahí alguna persona puede creerlo. La persona que me hablaba tenía una tonada cordobesa. Así que bueno, eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Por nada. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna otra cosa? Pregunta, porque ya no tengo ninguna otra registrada. ¿Cuándo vamos a comer? Yo le quiero preguntar el tema del servicio doméstico, la jubilación para los que prestan servicios como niñera o personal de limpieza, que bueno, hace un par de años se pide como requisito, antes de otorgar el beneficio, una comprobación
que van los inspectores a la casa del empleador a corroborar si prestó servicios o no, y luego, como se ve si se otorga o no. Esto en la pandemia estuvo suspendido, supongo, pero pasó un caso que, bueno, concurrieron a un domicilio donde la persona se mudó durante la pandemia. Y ahora llegó el rechazo de ANSES porque dice que no se pudo comprobar que esa persona prestaba servicio en ese domicilio declarado. O sea, el empleador, bueno, no registró el domicilio en ANSES, bueno, con todo en AFIP, con todo el tema de la pandemia. ¿Hay algún recurso administrativo o directamente será la justicia? No, hay un recurso administrativo que es un recurso jerárquico ante la Comisión Nacional de Revisión de la Seguridad Social, que es la CARS, y ahí plantea esta revisión del expediente con nueva prueba documental que ustedes tengan de que la persona trabajó. ANSES lo que está haciendo, el servicio doméstico, desgraciadamente, se ha tomado parte de lo que es el servicio doméstico como parte de la moratoria de ama de casa. O sea, mucha gente utilizaba el pago del servicio doméstico como pago de la moratoria de ama de casa. ANSES, cuando detectó que se hacía todo esto en forma apócrifa, lo que hizo fue empezar a verificar si esta persona tenía aportes como servicio doméstico. O sea, se ha jubilado gente no, es cierto, sí. De cualquier forma, médica, médicos, abogados. Entonces lo que hicieron fue restringir a que sea un servicio doméstico. ¿Por qué? Porque el aporte del servicio doméstico es más bajo que el aporte común. Entonces, por este tema, se le permitió a estas personas estar incluidas. ¿Qué pasa? ANSES quiere verificar de que esta persona haya trabajado como servicio doméstico. Si no lo verifica, lo rechaza automáticamente. La posibilidad, si en verdad trabajó como servicio doméstico y lo puede acreditar, que vaya con la prueba documental que estás diciendo vos a la CARS, planteás el recurso de revisión y lo haces directamente por vía del procedimiento. Si esta persona efectivamente prestó el servicio y, como decís vos, un montón de gente se jubiló de forma trucha, y justo esta persona que efectivamente prestó el servicio por una cuestión de que no se registró el cambio por la pandemia, le rechazaron el beneficio justo que fueron a... Y bueno, pero hay un principio del derecho que se llama primero en la ley, mejor en el derecho. Toda la gente que vos estás diciendo jubiló hace 15 años atrás, en donde se verificaba de otra manera. Y ahora como todo, cuando empieza a haber una canilla tan grande que se abre, hay que empezar a cerrarla en forma periódica. Se empezó a cerrar. Hoy que esta mujer seguramente puede acreditar esto, le dicen no pude verificarlo. Y hace 15 años atrás se jubilaba cualquiera. Bueno, esto es parte de este principio ilógico en donde hay gente que se jubiló fácil y hoy le está costando. Pero bueno, la única alternativa que tenés es este recurso ante la cárcel. Otra no tenés. Sí, a ella le comentaron que directamente tenía que ir a la justicia, pero por No, eso un recurso. No, te están mandando al muere, no vayas a la justicia, porque la justicia es un juicio de 5 o 6 años. Andate a la CARS, porque esto administrativamente se puede probar de que la persona trabajó, y la CARS da vuelta a este tipo de resoluciones administrativas. En cambio, la justicia te va a hacer lugar, pero después de 4 o 5 años. No, anda a la CARS, que si la mujer trabajó y tienen prueba, anda a la CARS, que la CARS lo... No, aparte tiene aportes porque previo a trabajar como servicio doméstico, es una señora conocida, ya trabajó en otros lugares, tiene la cantidad de aportes necesarios. Pero bueno, los últimos años trabajó en servicio doméstico como niñera. Pero bueno. Bueno, cualquier cosa me pasás y yo te ayudo a redactar la nota a la CARS. Sí, yo soy abogada, pero no tengo conocimiento. No, yo te ayudo. Yo te ayudo a redactar el reclamo ante la CARS. No hay problema. Gracias, Inés. Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna otra cosa? Es súper interesante el tema. ¿No se quieren hacer alguna conclusión? Yo lo
que digo es que, como dije al principio, la seguridad social, hoy estamos pasando por un periodo de, yo creo que de 15 años de imprevisión total. La gente que nosotros atendemos como profesionales es gente que viene golpeada por una administración, que parece en las propagandas de televisión y por lo que dice los directores ejecutivos, llámese Emiliano Basavilbaso, Diego Bocio, Massa, Raberta, parece que funcionará perfecto, y nosotros vemos todo el coletazo de este problema que tiene la administración del ANSES, que es pagar, liquidar mal, no atender a los beneficiarios en forma correcta. Hoy, si cualquiera de ustedes va al ANSES, va a encontrar un ANSES poblado de personas jóvenes que van a pedir, y no ven jubilados. Y si llegan a ver jubilados, están en un rincón a la izquierda, en donde los atienden por un tema de beneficio. Esta no es la función del ANSES. La función del ANSES es seguridad social, hay activos, pero hay pasivos. Parece que esto se perdió y se transformó sencillamente en un lugar en donde el activo va a pedir. Bueno, mire, eso será desarrollo social, pero no es el ANSES. Entonces tienen que entenderlo. Los políticos tienen que tener algún problema, en algún momento entender que el sistema previsional necesita la claridad, ya que nosotros tenemos un país con inflación, con distintas monedas, con distintas formas de liquidar, porque además tenemos provincias que ganan bien, provincias que liquidan de otra forma. El Estado tiene que darse cuenta que este sistema no puede ser solamente un criterio político. Esto tiene que ser un sistema nacional, no de un político, de un gobierno de turno que dice cómo vamos a administrar la justicia. Esto, cuando se haga la reforma, además de ver que lo que nos pide el Fondo Monetario Internacional, también van a tener que ponerse a pensar cómo van a hacer para pagar los beneficios de acá a 20, 30 años, porque en un momento la gente va a dejar de aportar si sigue así. Van a dejar de aportar las personas. La gente va a empezar a trabajar en negro y el que pueda esquivar el aporte lo va a terminar haciendo. Porque es a lo que nos lleva este sistema. Un sistema que no respeta al beneficiario. Un sistema que no respeta al contribuyente. Un sistema en la Argentina que tiene, Inés lo comentaba, yo no lo quería interrumpir, tiene 170 impuestos directos y derivados para el sistema de la seguridad social. Es una barbaridad. No hay ningún país del mundo que tenga este volumen impositivo para poder cubrir un sistema previsional. ¿Qué grado de sistema previsional? Digo, me confundo, sistema de la seguridad social. Porque si fuera para los jubilados sería mucho menos. Lo que pasa es que hay que cubrir un montón de derechos con gente que no cumple con esta obligación de aportar y de contribuir como corresponde. Entonces habrá que enseñarle, habrá que educar a la gente, al activo y al pasivo, de que este es un sistema que es de todos, y para que todos podamos cubrirlo, todos debemos aportar y contribuir. Creo que esa es la conclusión que yo quiero dar en materia de derecho previsional y seguridad social. Gracias. Gracias. Te dejo, Inés, para que vos des la tuya si querés. Inés. Bueno, obviamente que coincido con Federico, y no hay que pensar que lo más importante es delimitar los recursos, incorporar, hacer una buena política pública para incorporar los trabajadores informales, que son el 40%, y no sabemos si va a haber en aumento post-pandemia, porque realmente no lo sabemos. Y sí, tenemos muchos impuestos que componen estos recursos para poder completar este recurso, para poder brindar todos los beneficios y cubrir todo lo que ANSES. Creo que hay que hacer una reforma profunda. Yo creo que ANSES, como vuelvo a repetir, primero hay que determinar cuáles van a ser los recursos, que tienen que ser más cantidad de aportes y contribuciones. Se tiene que volver a delinear la parte contributiva, la parte del aporte patronal, con una reforma laboral, y sacar de ANSES todo lo que tiene que ser subsidio. Todo lo que sea subsidio tiene que ir a desarrollo social, porque eso le saca al jubilado sus recursos, porque se diluyen en otras cosas que no tienen que ver con
pago de jubilaciones, pago de pensiones, asignaciones familiares y desempleo. Esas son las 4 cosas que tiene que pagar ANSES. Esa es la función de ANSES. Y por otro lado, hay que hacer una reforma al ANSES, administrativamente, porque hoy es un monstruo, justamente porque se le da más prioridad al activo, es una caja asistencial, en realidad, y no es lo que tiene que ser, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Hay montones de direcciones que se han creado, que inclusive hacen incordioso la tramitación de la jubilación, porque pasa por distintos lugares. Hay una dirección, una gerencia de control, que es la última, que va antes de aplicar, antes de dar el beneficio, bueno, en fin. Yo creo que se necesita sí o sí una reforma profunda, estar muy atentos, a mí realmente me pone un poco en alerta, que eso pasa por el Congreso y no tenemos gente idónea en el Congreso. Y tampoco llaman a gente idónea. Nosotros hemos visto ahora, a través de estos lunes que se ha hecho esa comisión, que invitan a personas que hablen, que pretenden o qué quieren con la nueva movilidad aportar, y realmente es preocupante porque las personas que realmente son idóneas en el sistema y conocen, no están siendo escuchadas, y hay montones de personas, y sin embargo, es lamentable cuando vemos las reuniones de las comisiones, lo que aportan porque es amigo de, o porque en algún momento dado tuvo una función. Yo creo que vamos a tener que estar muy atentos en la reforma previsional. Esto para terminar, yo tuve la oportunidad de estar en el cambio de la 24241, y a pesar que fue en época del menemismo, la comisión redactora fue muy amplia. Y hubo gente que realmente conocía el sistema. Pero hoy no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que ojalá que nosotros como radicales podamos estar ahí. Acá está Lili, que lo sabe, Liliana también, estuvo en esa gestión, en esa época. Ojalá que los radicales tengamos y que convoquemos a la gente del radicalismo que sabe del sistema, como para que esta reforma nueva previsional que venga sea sostenida en el tiempo, con los recursos genuinos que tiene que tener el sistema de seguridad social. Porque es el futuro de todos, no solamente los que estamos jubilados, sino por los que se van a jubilar. Y no tiene una buena mirada hacia futuro los que se van a jubilar. Siempre dijimos, esto va en vías de un sistema asistencial. Es preocupante, hay que ocuparnos más de este tema. Así que yo les agradezco a la red, hay muchas integrantes de otras provincias, que todas componemos la red nacional es una sola, donde las representantes y referentes, aquí está Mónica, está Adriana, de la provincia de Buenos Aires, componen la red nacional, como todas las provincias, acompaño como obviamente una red federal. Así que les agradezco muchísimo el acompañamiento de esta charla. Bueno, gracias a los dos expositores, y bueno, el radicalismo tiene, gente como ustedes que saben de estos temas, y creo que tenemos que visualizarlo y hacer propuestas.
Lo que vos decías, Inés, del procedimiento administrativo, la creación de direcciones y todo eso, se supone que el procedimiento administrativo se implementa para que el Estado no cometa errores. Pero bueno, si con todas las liquidaciones salen mal, es más de lo mismo. Así que bueno, les agradecemos en nombre de la Fundación Caracachós, Ricardo Rojas, de la Red de Mujeres, a todos los presentes y bueno, y a los expositores. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por escucharnos.